Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N. El programa Universitarios de Estudios sobre Asia y África está muy contento de participar en esta celebración mediante este conversatorio llamado Luchas por la Inclusión y Seguridad para la Prevención de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas, Convergencias en Asia, África y México. Esta vez vamos a tener eh, pues las presentaciones de jóvenes colaboradoras del PUEA que van a tener la oportunidad de presentar sus trabajos sobre justamente violencias de género en otras partes del mundo, pero claramente pues teniendo este, esta idea de que pues, lo que pasa aquí en México también pasa en otras partes, ¿no? Entonces, empezaremos con la presentación de Daniela Reyes, que presenta el tema Violencias de género en las minorías étnicas en China, concientización para la prevención e inclusión. Daniela Reyes es egresada de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el proyecto de titulación El espacio público y simbólico en las regiones autónomas de la República Popular de China, el caso de Xinjiang. Actualmente se desempeña como encargada del área de planeación en el PUEA. Ha sido ayudante de profesor para las materias Asia y el Pacífico, Perspectiva de la Política Internacional, Migración Internacional y Construcción Histórica de México en el Mundo 1 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre sus publicaciones destacan Carta a la escritora Fang Fang en Cariños y Recuerdos de una Pandemia, la aportación colectiva Apoyo Emocional en Espacios Académicos, el mandato de género en las profesoras universitarias, en la colección de testimonios en torno a la incorporación de la perspectiva de género en el aula y en los planes de estudio, de la Coordinación para la Igualdad de Género y la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Sin más, Daniela, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Pablo. Voy a empezar a compartir pantalla. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. En principio me gustaría agradecer al Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África por el espacio brindado en este conversatorio en el marco del 25N para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y Niñas. El tema que estaré presentando se titula Prevención de la Violencia de Género para la Inclusión de las Minorías Étnicas en China, un ejercicio de concientización. Para esta presentación se estructuran 4 puntos fundamentales que se estarán desarrollando a lo largo de, de esta participación. En principio, abordaremos las construcciones de las identidades étnicas y de género y las reflexiones que podemos encontrar para China, seguido de la violencia de género y minorías étnicas en China, así como las medidas para la concientización y prevención, y finalmente daremos unas breves conclusiones de lo que se encontró. En el primer punto, construcción de las identidades, etnia y género, reflexiones para China. Para poder abordar este diálogo de ambas categorías, que es etnia y género, partimos de cómo se producen y reproducen estas conceptualizaciones, las cuales llevan a la construcción y a la significación de los cuerpos. Estos cuerpos se significan a partir de las identidades que ponemos a diálogo, que es la etnia y el género. Si bien la etnia en términos generales la podemos entender como la construcción de características que permiten la pertenencia e identificación de los sujetos y sujetas a una comunidad y grupo sociocultural en específico, para el caso de China vemos que esta cuestión étnica se da en torno a la consolidación del Estado moderno chino y que por tanto se relaciona con las nacionalidades y el concepto de la nacionalidad. Entonces, la cuestión étnica se pone en la mesa a partir de las diferencias que van a tener estos
cuerpos socioculturales distintos a la etnia mayoritaria, que es la Han, y es la etnia mayoritaria por cuestiones demográficas, mientras que las minorías étnicas tienen importancia por la distribución geográfica que ocupan en el país. En la cuestión del género, si bien la identidad es, o más bien dicho, si bien los estudios de género para China son son bastante jóvenes y de reciente estudio, vemos que el género lo bajan a la conciencia que esto implica. La autora Li Jia pone a colación que la conciencia de género es poder entender cómo se construyen y significan estos colectivos a partir de las cuestiones socioculturales, históricas, geográficas, que pueden naturalizar o pueden entender cómo se dan las connotaciones para definir qué va a ser lo femenino y qué va a ser lo masculino. En estos diálogos de cómo se da la producción de los cuerpos, nos lleva entonces a pensar que es una construcción semiótica de los géneros lo que nos permite acercarnos a la cuestión de la etnia y el género en China. Y esto, en específico, nos lleva a generar elementos de la percepción y la condición de las dinámicas que relacionan a los sujetos y sujetas a nivel público y privado para saber cuál es el rol que van a desempeñar en los comportamientos que se les dicta dentro de las sociedades. Con ello identificamos desde el trabajo de la profesora Li Tian, ya que hay una masculinización simbólica, discursiva y material de los cuerpos que pareciera que naturaliza y entonces nos dice qué es lo femenino y qué es lo masculino en la sociedad china, y esto lo traspolamos a las minorías étnicas, que si bien para China son 56 etnias reconocidas, donde una es la Han y las otras 55 son las minorías, vemos que hay elementos generales que trastocan a cada uno de estos grupos a partir de la condición que se le da a las mujeres. En este sentido, pasamos a la violencia de género que podemos encontrar en estas minorías. De igual forma, en la revisión de textos que se dio para esta presentación, vemos que la violencia se presenta como una construcción discursiva, en la que se legitiman cuestiones de subordinación, relaciones de poder desiguales, una organización jerárquica y patriarcal que está muy relacionada y muy vinculada a un pensamiento confucianista, y que además de todo esto que nos permite englobar de forma general cómo se va articulando la violencia, hay cuestiones muy particulares que cada una de las minorías étnicas van reflejando, en la que se legitima la masculinidad como una cuestión hegemónica. Y entonces la construcción del género en estos grupos describe los procesos de pertenencia de las mujeres. Por tanto, la violencia se da como una cuestión multidimensional. Entre estas representaciones, las más recurrentes son la física, la sexual y reproductiva, económica, educativa y cuestiones de participación política. Para este caso, y por cuestiones de la información que se pudo encontrar, quisiera ejemplificar un poco la sexual y reproductiva, la económica y la educativa. Se revisaron dos textos que estudiaban las condiciones de las minorías étnicas en las provincias de Guizhou y de Fujian, en las cuales, en el caso de la cuestión sexual y reproductiva, se vio principalmente a las mujeres embarazadas. El acceso de estas a servicios de salud dignas es bastante bajo, y además hay un tabú y estigmatización de lo que representa una mujer embarazada. Por ejemplo, para la minoría Miao, la mujer embarazada, bueno, esto también implica para la etnia I, las mujeres embarazadas se les restringe su participación en actividades sociales
o públicas, pues consideran que una mujer embarazada puede afectar los procesos y las ideas de fertilidad o de la buena fortuna que tiene la comunidad. Entonces, a la mujer se le relega al espacio privado. Asimismo, en estas provincias, las minorías tienen poco acercamiento a los servicios de salud pública para cuidados prenatales y todo lo que implica el seguimiento del embarazo. En este sentido, en el condado de Phan, que se encuentra en la provincia de Quizhou, solamente el 14.3% de las mujeres de minorías étnicas llevan estos cuidados prenatales y el 3% concluye su parto en un hospital, lo que nos habla de tasas de mortalidad altas. En la cuestión económica, por ejemplo, en la provincia de Fujian, vemos que las mujeres se relegan al trabajo doméstico y por tanto es un trabajo no remunerado. Además, su acceso a la educación se ve mermado y encontramos tasas en el que más del 70% de los estudiantes a nivel primaria son niños frente a un 30% que son niñas. No se encontraron datos claros sobre el número de mujeres pertenecientes a minorías étnicas que pueden acceder a nivel universitario, pues estas construcciones del papel de la mujer en las minorías van muy acorde a su papel reproductivo y entonces se relegan para que sean amas de casa y buenas esposas. Todas estas dinámicas que estructuran a la violencia de las minorías étnicas en China nos lleva a identificar trabajos en el que exponen ciertas características y ciertos elementos de lo que implicaría y que van relacionadas a las condiciones urbanas, rurales, niveles educativos, la ocupación de las mujeres. En un trabajo, por ejemplo, de la académica Xu Shengning, nos dice que además estas diferencias entre hombres y mujeres de minorías étnicas se ven delimitadas a cuestiones como en los espacios geográficos, la dinámica fronteriza, los flujos migratorios, así como la capacidad científica y tecnológica a la que estas comunidades pueden acceder. Por tanto, académicas como Tao Chun-Fan, la doctora Xu y la doctora Li, que se han mencionado previamente, consideran que para poder llegar a medidas de concientización y prevención, debe de haber una cuestión de conciencia de género. Y para poder llegar a esta, debe de haber una educación en el que se replantee la subjetividad femenina en la que se inserta la mujer china en no solamente las minorías, sino a nivel general del Estado. Asimismo, la percepción social que ellas pudieron rastrear en sus artículos nos dice que la mayoría de la población encuestada, no necesariamente todos eran de minorías étnicas, también había comunidad Han, consideran que para poder llegar a esta conciencia de género, debe haber un mejoramiento de las leyes y las regulaciones del Estado. Por tanto, este enfoque que el Estado dé a la cuestión de género nos permite llegar a un desarrollo de la igualdad. Del mismo modo, se consideran proyectos civiles y gubernamentales que ha implementado el gobierno chino para transitar paulatinamente a una cuestión de la igualdad de género y prevenir la violencia. Por ejemplo, resultado de la declaración de Pekín y de la Cuarta Conferencia de Mujeres en China, se creó la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer para dar seguimiento a las pautas y a los lineamientos internacionales que implican cuestiones de la mujer en el desarrollo y en la igualdad. Asimismo, se encontraron que hay organizaciones profesionales y académicas, principalmente de mujeres universitarias, de los ámbitos médico, jurídico y de la propia academia, en el que buscan que las mujeres puedan tener mejores accesos a la educación con la finalidad de que puedan llegar al nivel universitario. Asimismo, en 2013,
el gobierno implementó el proyecto de red de género de la sociedad civil de China con la finalidad de ir salvaguardando todas estas cuestiones de violencia de género y de la conciencia. Y finalmente, en 2020, el gobierno presentó en ONU Mujeres el proyecto para promover la incorporación de la perspectiva de género en grupos sociales chinos. Esto implicó reconocer que las mujeres de minorías étnicas sufren violencia y que estas violencias pueden ser igual o más visibles de las que se consideran en espacios urbanos. Por tanto, es necesario, o bueno, más bien dicho, por tanto, reconoció como necesario promover planes y proyectos que lleven a la incorporación de las mujeres en las políticas públicas. Esto nos permite concluir que la cuestión de la violencia de género y su relación con las minorías étnicas va muy de la mano de cómo se construyen los discursos de identidad de género, de identidad étnica, identidad nacional, en la que los distintos grupos se, se hacen pertenecientes y se ven identificados. Y por tanto, la doctora Lee propone que para poder llegar a entender al sujeto o sujeta femenino en China y principalmente en las minorías implica una deconstrucción de los discursos, estos discursos de cómo subjetivizamos a los sexos. Y en este proceso nos lleva a la construcción de nuevos marcos que nos permiten el mejoramiento de las leyes y las regulaciones que hagan medidas de concientización y prevención. En este sentido, la violencia de género, y en específico contra las mujeres, implica algo muy general, sí, pero también una cuestión de entender nuevas dinámicas en las que se empiezan a enunciar y se empiezan a identificar estas cuestiones de violencia y cómo vamos o cómo se piensan y se proponen atenderlas a partir principalmente de la prevención, el acompañamiento, la educación y espacios que permitan llegar a la concientización sobre el género para la prevención, así como cuestiones de difusión y denuncia de la violencia, pues encontró que los datos de la violencia no son tan claros ni tan específicos, pues es más propenso que un hombre pueda denunciar una violencia de menor grado que una mujer denuncie una violencia de menor grado. Regularmente las mujeres denuncian violencias cuando son grados más altos y esto hace que el entendimiento de cómo son vistas las mujeres y cómo se llega a este desarrollo de la igualdad y la operatividad de las leyes se vea sesgado. Finalmente, me gustaría concluir que consideramos que la educación es un elemento clave y el acceso de cómo se construye este discurso del papel de las mujeres son elementos claves para poder llegar a un proceso de concientización y prevención de la violencia de género en minorías étnicas en China. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela, por esta presentación. Quisiera recordarle a nuestro público que si tienen preguntas sobre las presentaciones que se van a llevar a cabo el día de hoy, las pongan en las diferentes plataformas y al final de todas las presentaciones se llevará a cabo la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, para seguir con las presentaciones, ahora le toca a Michelle Volantín presentar el tema del doble papel de la mujer, trabajo y cuidados. Líneas paralelas México-Corea del Sur. Michelle es egresada de la carrera de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM,
Cuenta con un diplomado en estudios sobre Asia y otro en epistemologías feministas, economía y cultura, diálogos con Asia y África. Sus líneas de interés versan sobre geografía social, principalmente geopolítica, y la cartografía de fenómenos sociales. En 2019 realizó su servicio social en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África en la Secretaría Técnica, colaborando en la creación de contenidos para redes sociales y elaboración de cartografía para diversos temas de coyuntura sobre Asia y África que fueron publicados en la página web del PUEA. Actualmente labora en la Secretaría Técnica del programa, apoyando en las actividades de educación continua, entre otras, en el manejo de las plataformas digitales. Desde 2022 funge como encargada de la biblioteca Lothar Knaut, donde ha sido responsable de la incorporación de diversas donaciones al acervo. Destacan la de Nippon Foundation y la doctora Hiroko Izumi Shimon. Michelle, adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos. Eh, yo les voy a presentar el tema El doble papel de la mujer, trabajo y cuidados, líneas paralelas, México, Corea del Sur. Eh, la presentación viene dividida de la siguiente manera. Primero vamos a definir el concepto de trabajo, después vamos a revisar los casos de México y Corea del Sur, los puntos de convergencia, qué están haciendo las mujeres en México y en Corea del Sur y las conclusiones. Bueno, primero que nada, para entender esta presentación debemos de definir qué entendemos por trabajo. Trabajo tiene una dimensión muy amplia, siendo la más simple, que es la actividad humana para satisfacer la producción de bienes y servicios. Sin embargo, para lo que compete esta presentación, vamos a hablar del trabajo productivo y el trabajo reproductivo. El trabajo productivo lo acabo de mencionar, es la producción de bienes y servicios. Y con trabajo reproductivo no, me refiero a las actividades destinadas a atender el cuidado del hogar y el cuidado de la familia. Este trabajo de reproducción es resultado de la construcción social y las diferencias de género que posiciona a la mujer en una situación de subordinación, siendo ella la que reproduce totalmente, bueno, casi en su totalidad, este trabajo. Podemos ver el trabajo reproductivo desde tres dimensiones. La dimensión de la infraestructura, que se refiere a la infraestructura del hogar, que son las tareas de limpieza, preparación de alimentos, compra de los mismos, y también se refiere a la compra de calzado, electrodomésticos, etcétera. La segunda dimensión es la de las cargas reproductoras, que es, también le podemos llamar la dimensión de los cuidados, que es atención a los hijos, atención a los viejos y, bueno, a los adultos mayores y atención a los enfermos. Con esto se refiere desde bañar, vestir, alimentar, pasar tiempo con ellos, dar de comer. Incluso dentro de estas cargas de cuidado podemos incluir actualmente el cuidado de las mascotas. En la tercera dimensión tenemos la dimensión de la organización. Con esta nos referimos a la organización de vacaciones, tiempo de ocio, la organización económica incluso, ¿no? La gestión de de la administración del hogar, como es el pago de servicios y todas estas cosas que recaen en los hombros de las mujeres. Este trabajo es muy importante considerar que es necesario para el funcionamiento de la sociedad, ya que concierne el cuidado, gestión y mantenimiento de la fuerza de trabajo pasada, presente y futura. Las características de este trabajo de reproducción es que no es remunerado, es invisibilizado y no debe de confundirse con las actividades de las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Que no debe de confundirse dentro del trabajo de producción que ellas también llevan, que pues se podría decir que es su trabajo remunerado, y también hay que tener especial consideración en que muchas de las mujeres están dentro del trabajo informal y esto pues no se ve cuantificado muchas veces en los censos y estadísticas nacionales. Bueno, después de definir trabajo, podemos pasar a qué es el caso de México y Corea del Sur. Aunque nosotros consideremos estas naciones muy distantes
respecto a su geografía o incluso la cultura, tenemos puntos de convergencia entre las estructuras patriarcales eh, que se han reproducido por generaciones. En caso de México tenemos el machismo. Esta superestructura es una patología social. Según la socióloga Carmen Lugo, este país, México, es conocido como la patria de los machos por excelencia. Entonces, desde la época colonial se ha venido vislumbrando esta forma de violencia, no solo con la conquista del territorio, sino también el cuerpo de la mujer que es objetivizada. En México, la mujer se considera como un instrumento depositario y reproductor de ciertos valores que los transmite y no los conserva, pero no los crea. Dentro de estos valores podemos considerar todos estos trabajos, este trabajo de reproducción y de cuidado que recae sobre las mujeres. Respecto a Corea del Sur, también podemos considerar al pensamiento neoconfuciano que reproduce todas estas prácticas patriarcales, siendo que la mujer solo tiene que ser delegada al trabajo del hogar y del cuidado no solo de su esposo y de sus hijos, sino también de sus suegros. Entonces, aquí vemos este punto de convergencia entre México y Corea del Sur. También ya abordamos la parte del trabajo y esta parte deriva hacia la violencia. En esta tabla podemos ver el tiempo dedicado al trabajo no remunerado de los hombres y mujeres en México y en Corea del Sur. Aquí en la parte de México podemos observar que es más del doble los minutos que le dedican por día a este trabajo de reproducción las mujeres en México. Los hombres son 131 minutos por día y las mujeres 331, siendo poco más del doble. También vemos el trabajo remunerado. Si bien los hombres destinan más minutos de su día para esto también lo podemos ver atravesado por un sesgo en que ciertos trabajos no son brindados hacia las mujeres por esta creencia de que existen trabajos para mujeres y existen trabajos para los hombres. Por eso se ve esta tendencia. En Corea del Sur pasa lo mismo e incluso es más preocupante, ya que los hombres le dedican al trabajo de reproducción 49 minutos por día y las mujeres 215. Es poco más del doble, casi el triple. Y el tiempo dedicado al trabajo remunerado en los hombres en Corea del Sur son más minutos que las mujeres. Sin embargo, también se vislumbra esta brecha en los empleos, como podemos recordar lo que se conoce como el techo de cristal, la brecha entre el salario de los hombres y las mujeres en Corea del Sur es la más amplia. Entonces, en esta tabla podemos vislumbrar eso. Eh, ya teniendo esta convergencia del trabajo, podemos llegar al siguiente punto de convergencia entre lo que es Corea del Sur y México, que son estas relaciones de poder a las cuales están subordinadas las mujeres, que se vislumbran en forma de la violencia. Todas estas prácticas no son ajenas a la cultura, más bien son producidas, reproducidas y evidenciado por esta. Podemos observar que el papel de la mujer en el trabajo de reproducción es más del doble que la participación masculina. Toda esta situación es la que somete a las mujeres, tanto mexicanas como coreanas, a distintos espectros de la violencia, que no solo me atrevo a decir que sucede en estos dos países, sino en las mujeres en todo el mundo. Bueno, aquí de su lado derecho podemos ver un esquema sobre las violencias que atraviesan a las mujeres. Definir el concepto de violencia no es una tarea sencilla. Y tal como no podemos hablar de un solo tipo de trabajo en esta presentación, pues tampoco es de un tipo de violencia,
sino de varias violencias que atraviesan a las mujeres, que se encuentran tanto en el espectro de lo visible como en el espectro de lo invisible. Si bien la más común que podemos observar es la violencia física, existen estas manifestaciones invisibles que derivan en la violencia estructural. ¿A qué nos referimos con la violencia estructural? Es el conjunto de estructuras y medios de coerción utilizados por una clase y un género dominante para la subordinación, favoreciendo a esta dominación. En este caso, el género dominante pues es el masculino, y en este caso sería la estructura patriarcal que producen y reproducen las prácticas tanto del neoconfucianismo como del machismo en México. Esta violencia estructural conlleva la violencia simbólica, que esta violencia se expresa a través de costumbres y representaciones tales como ideologías, símbolos, lenguaje, valores y mensajes que transmiten esta dominación, sobre todo en lo que concierne en discursos políticos y económicos. De esta violencia simbólica se vislumbran varias, como son la violencia de género, violencia económica, violencia psicológica, violencia emocional, que derivan en su dimensión visible, que es la violencia física, que al final la violencia física lleva a la máxima expresión de la violencia contra la mujer, que serían los feminicidios, que feminicidio se refiere al asesinato intencionado contra una mujer por el simple hecho de ser mujer. Entonces, todas estas dinámicas de llevar a la mujer solo al trabajo del hogar y de cuidados y todo esto, pues están haciendo que estén atravesadas por esta violencia desde tiempos inmemorables. O sea, en México se habla desde la colonia, en Corea del Sur, desde la ocupación, el periodo entre posguerras, en periodo entre guerras, incluso aunque la mujer se haya insertado en la fuerza de trabajo, pues siguen viviendo este tipo de violencias, y no solo en el ámbito de lo público, que se refiere al trabajo pues de producción, su trabajo remunerado, sino también en el ámbito privado, sobre todo en el ámbito de lo privado, que es donde es el escenario de este trabajo de reproducción. Y bueno, pues no todo está perdido, pese a que existen estas manifestaciones de violencia. ¿Qué están haciendo las mujeres en Corea del Sur y en México? Eh, Aquí podemos ver dos aristas: desde la estructura dominante, que me refiero al Estado, y desde lo que están haciendo las mujeres como tal. En México, desde el siglo XX y con todas las reestructuraciones que ha habido en el país, se ha conseguido un avance. En términos laborales, pues se tiene derecho a que la mujer puede eh, tener cualquier trabajo, y como ya lo he mencionado, la introducción de la fuerza laboral a las mujeres eh, fue una necesidad. O sea, para seguir produciendo, el modo de producción capitalista fue una necesidad. Sin embargo, siempre se le llevó a tareas diferentes que a la de los hombres. En nuestro país, varios instrumentos internacionales que se han firmado a través de declaraciones, tratados, convenciones, protocolos y recomendaciones han ayudado mucho a poder avanzar en términos de leyes que favorezcan, no tanto, o sea, sí favorecen a la mujer, sin embargo, no en un marco de que sean leyes hechas para la mujer, sino en un marco que son leyes hechas para buscar la igualdad de género. El hecho de que se reconozca la discriminación en nuestras leyes, pues ya resulta indispensable para poder avanzar en esta igualdad. Eso desde el Estado. ¿Qué están haciendo las mujeres? En México podemos encontrar manifestaciones físicas en los espacios.
Una de las más fuertes de este movimiento feminista es el uso del derecho humano a la libertad y reunión pacífica, que son pues todas estas manifestaciones de grupos de mujeres, de colectivos feministas, o no necesariamente tienes que estar en un colectivo para poder hacer uso de este derecho humano, ya sea en fechas importantes y emblemáticas para las mujeres como lo son el 8 de marzo o el 25 de noviembre. Estas muestras han tomado diferentes manifestaciones, que son marchas, concentraciones, ocupaciones, eh, y bueno, ya saben, ¿no? Las manifestaciones son desde consignas, canciones, símbolos, paredes, pintar consignas en pisos, en lugares públicos, que esto también está protegido por el derecho humano a la libertad de expresión. De acuerdo por datos presentados por Amnistía Internacional, durante 2020 se tuvieron más de 10 manifestaciones en todo México, donde la mayoría eran mujeres. Estas manifestaciones pues buscan visibilizar la violencia de género, que como recordemos no es exclusivo en espacios públicos, sino también en lo privado. Y pues para también empujar a las autoridades a que den una respuesta efectiva que incluya tomar medidas que realmente surtan efecto para prevenir estos tipos de violencia y discriminación en estos ámbitos, tanto de la producción como de la reproducción. Ahora, en el caso de Corea del Sur, las mujeres en Corea del Sur, al igual que México, se tuvieron que insertar a la fuerza de trabajo desde el siglo XX, este, y con estos movimientos surgieron a través, el movimiento feminista surcoreano existió a través del acceso a la educación. Sin embargo, vemos, al igual que México, con el paso del tiempo apareció la necesidad de pues manifestarse. Sin embargo, por las estructuras que existen en Corea del Sur, las manifestaciones han sido diferentes. Desde el Estado, en el 2001, en Corea del Sur se creó el Ministerio de Igualdad de Género, que coordina las políticas de igualdad de género en todos los ministerios. Según datos de Amnistía Internacional, el ministerio apoya a más de 200 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, con el gobierno conservador que tenemos actualmente, bueno, que tiene actualmente Corea del Sur, en octubre del año pasado se intentó eliminar este ministerio. Incluso el presidente Yoon Suk-yeol, desde su campaña, esta era una de sus premisas. Min Young-shin, que es la presidenta de la Junta Directiva de Amnistía Internacional de Corea del Sur, dice que esta acción antifeminista socava las iniciativas de las mujeres por intentar alzar su voz. Las mujeres llevan mucho tiempo en una dura lucha para conseguir la igualdad de los derechos. Actualmente, y por suerte, todavía no se ha decidido nada respecto a la desaparición de ese ministerio. Sin embargo, es una idea que sigue sobre la mesa. Lo único que se ha conseguido es algunas reestructuraciones y cambiar personas. Sin embargo, todavía es algo por la que las mujeres en Corea del Sur están luchando. Brevemente, el, el espacio que toman las mujeres en Corea del Sur para el feminismo no es un espacio físico. En Corea del Sur, el ciberfeminismo es una respuesta a estas consignas violentas. Una de las más relevantes es el movimiento Megalia, perdón, el cual se formó en respuesta al asesinato de una joven cerca de la estación del metro de Gangnam. Esto fue en mayo del 2016. Lo que indignó a muchos es que no lo consideraron como un acto misógino y no lo catalogaron como homicidio, como feminicidio, perdón, sino como homicidio. Entonces, las mujeres surcoreanas, dentro de la ventaja que implica estar en línea, que es eh, pues el anonimato, empezaron a crear estas redes y empezaron a reunirse en el ciberespacio.
De acuerdo con Bo Myung Kim, investigadora del Departamento de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Ihua, esta nueva ola de feminismo ha atraído la atención de los medios de comunicación, de la política y del público en general, a tiempo que ha visualizado la misoginia en la cultura pop, el sexismo y el mercado laboral y la violencia de género en los espacios digitales y públicos. También trajo consigo cambios funcionales como la despenalización del aborto, el endurecimiento a las penas por filmaciones ilegales y los delitos sexuales digitales y la creación de un partido de mujeres. Entonces, aunque no sean manifestaciones tan visibles, por así decirlo, como en México, sí han logrado un cambio. La toma de estos ciberespacios también es como un frente de lucha bastante importante. Y entonces, a manera de conclusión, podemos observar, como les dije, manifestaciones casi opuestas, ¿no? Una es muy física, la presencia se siente, la gente lo ve, sin embargo, la otra incluso está dentro del anonimato. Y ambas tienen su punto de encuentro en el sistema patriarcal afianzado culturalmente durante siglos. Respecto al trabajo de cuidado, este trabajo debe ser visualizado y debe haber un tránsito a la sociedad de la corresponsabilidad, donde no solo la responsabilidad del hogar y del cuidado de los hijos recaiga sobre las mujeres, sino también sobre los hombres, ya que todos podemos cuidar e incluso también nosotros tenemos derecho a que nos cuiden. Entonces se debe transitar a esa parte. Las mujeres actualmente, no solo en México y en Corea del Sur, cuestionan y emiten juicios contra estas estructuras que permitan a los hombres estar por encima de ellas. Aquellas violencias que cada vez permanecían más invisibles y en silencio son cada vez más visibles con todas estas manifestaciones, tanto físicas como cibernéticas. Eh, y pues todo esto debe de continuar. eh, y para pues romper este sesgo ideológico que ha perseguido a las mujeres mexicanas y coreanas a lo largo de la historia. Esto apenas es el comienzo y pues yo creo que es necesario que sigamos apoyando todo este tipo de manifestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu presentación. Muy interesante ver esos paralelismos entre el movimiento feminista de Corea del Sur con el de México. Y la siguiente presentación la llevará a cabo Gabriela Gallegos, presentando el tema La industria textil en Asia y la moda rápida, un vistazo al rostro femenino de la desigualdad. Gabriela es egresada de Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó su servicio social y prácticas profesionales en el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, el PUEA de la UNAM. Cuenta con un diploma en epistemologías feministas, economía y cultura, diálogos con Asia y África por el mismo programa y ha colaborado en diversos proyectos independientes de divulgación de temas de relaciones internacionales enfocados en el este de Asia a través de plataformas digitales, además de que ha impartido un taller práctico sobre la elaboración de podcast. Actualmente, Gabriela es Community Manager y productora del podcast PUEA, en donde además se encarga de elaborar los reportes informativos y gráficos para redes sociales. Gabriela, adelante, por favor. Bueno, en lo que Gabriela resuelve sus problemas técnicos, podemos ir comentando un poco las dos presentaciones que acabamos de tener. Creo que queda claro que tanto en México como en Asia, estos problemas de violencias en contra de las mujeres es algo que está históricamente anclado en las sociedades. En México, bueno, el machismo, como nos contaba Michelle, pues lleva ya años, ¿no? Mientras que, pues en Asia, desde el confucianismo mismo se pone en desventaja el rol de las mujeres en la sociedad y pues eso no cambió tampoco con el maoísmo, al contrario, se extendió más. Parece que Gabriela ya está de vuelta. Gabriela, adelante, por favor. Bueno, sí. Bueno, entonces, muchas gracias por
Sí, yo les quiero hablar sobre precisamente la industria textil en Asia y la moda rápida, eh, dando un vistazo al rostro femenino de la desigualdad, precisamente porque creo que una de la importancia de estas jornadas académicas que elabora la UNAM es precisamente visibilizar la cuestión de violencia que atraviesa a las mujeres, en este caso en una región en específico, que es Asia. Para tal fin, me interesa que veamos cómo se vincula la industria textil en Asia y la participación de las mujeres dentro de este sector para poder contextualizar la problemática a través de cómo fungen las cadenas de valor dentro del modelo de la moda rápida, del fenómeno de la moda rápida, ¿no? Asimismo, me gustaría también hablar sobre acciones con enfoque de género en concreto que tienen como finalidad abordar la violencia que están sufriendo y de ahí pasar unas reflexiones finales que también tienen parte de esta discusión, ¿no? Bueno, para empezar, la industria textil en Asia es una de las más importantes es la más importante a nivel mundial en términos de la participación de los trabajadores y de las exportaciones, ya que cerca del 75% del total de los trabajadores textiles se concentran en esta región y también porque el 55% de las exportaciones totales que se dan de Asia hacia el resto, que se dan hacia el resto del mundo provienen también de esta región. A nivel interno, es la industria que más empleos genera en el sector manufacturero en promedio, incluso en países como Indonesia, Filipinas y Tailandia, que por la estructura económica del sector manufacturero ya se han diversificado más y han buscado subir en las cadenas de valor de esta industria, ¿no? Por otro lado, está esta otra cuestión, que es cuál es el rostro de la desigualdad como tal dentro de la industria textil en Asia. Bueno, vamos a ver que una tendencia hacia el trabajo informal. Incluso en las fábricas, incluso aunque sea trabajo dentro de fábricas formales, el trabajo que se da o los contratos, las formas en las que se contratan estos trabajadores y trabajadoras es de forma informal. Tal es el caso de Bangladesh y Myanmar, donde vemos un porcentaje muy elevado de trabajadores que están bajo situaciones de vulnerabilidad y ausencia incluso de derechos laborales, de derechos laborales, ¿no? O como el caso de países como India, Pakistán y Camboya, que es un poco mayor, es un poco menor, pero aún así refleja precisamente la composición de este sector en estos términos. ¿No? Por otro lado, también tenemos un importante porcentaje de trabajo que se da desde los hogares, que es todavía muchísimo más informal y es todavía más, llega a vulnerar de formas todavía mayores a los trabajadores y a las trabajadoras, porque precisamente eh, no están sujetas a contratos muchas veces, no están sujetas a contratos, las condiciones laborales bajo las que están no son las adecuadas, no existe seguridad social en esta clase de contratos, ¿no? Esto es así porque la industria textil en Asia sigue estando dentro de los eslabones más bajos de la cadena de valor de la producción total de la ropa, ¿no? En términos ya de su composición dentro de la moda. Y esto, ¿cómo se ve reflejado o cómo se ve relacionado con la situación que enfrentan las mujeres? Bueno, como puede verse en esta gráfica, el mayor porcentaje, a nivel mundial, más del 60% de los trabajadores de los trabajadores son mujeres. En el caso de Asia, esto es un poco menor, llega a 51%, pero hay países como Laos que el número es casi el total de los trabajadores son mujeres, ¿no? Entonces vamos a ver que en estos términos, las mujeres son más vulnerables a sufrir situaciones de violencia. ¿Por qué? Por la composición precisamente femenina de este sector. También quise agregar aquí el caso de México para conocer un poco también la situación que viven en otras latitudes, pero para de alguna forma entender que esta es una situación que se repite de forma paralela en el sur global, en el que la existencia de este tipo de contratos tiene que ver con vulnerabilidades muy específicas hacia las mujeres
en todos en todos estos países, ¿no? Bueno, como mencioné un poco antes, esto se debe a que el sector textil se encuentra dentro dentro de los eslabones más bajos de la cadena de valor. Por eso es que se caracteriza por tener una baja productividad laboral, debido a que está centrado en trabajo poco cualificado y de bajo valor agregado, ¿no? En este sentido, la mayor parte de las trabajadoras están se centran en operaciones de corte y confección, que son precisamente trabajos poco cualificadas, y la mayoría en muchos países son mujeres, como veremos un poco más adelante. Además, esta tendencia se suma a que la ventaja competitiva del sector, en este caso, en el caso de Asia, pero pues en el caso de Asia, es que se basa en la contratación de mano de obra barata, que buscan cumplir lapsos de trabajo corto que van a priorizar la producción y la disminución de los costos de producción sobre el pago de los salarios, ¿no? Vemos que en cuanto a la productividad laboral, la industria tiene un rango cada trabajador textil le aporta a la industria de la moda entre $3,100 y $8,000, ¿no? Sin embargo, esto no se ve reflejado en los salarios. ¿Por qué? Porque aún así estamos viendo salarios de menos de $360 al mes. En el caso de Bangladesh, por ejemplo, a propósito del contexto en el que están, de la coyuntura en la que se encuentran, en la que a principios del mes muchos trabajadores textiles, sobre todo liderados por sindicatos organizados por mujeres, buscan que se aumenten los salarios, ¿no? A al menos $200, porque el salario en promedio entre las y los trabajadores en Bangladesh es de alrededor de $100. Entonces, estas condiciones y el hecho de que se encuentre dentro de la cadena dentro del eslabón más bajo de la cadena de producción, lleva a que la mayor parte de estos trabajadores estén subcontratados, lo que facilita la evasión de responsabilidades sobre la falta de transparencia sobre las condiciones laborales, las condiciones en las que los trabajadores se encuentran, y en particular de las mujeres, las situaciones específicas de violencia en los espacios de trabajo que están viviendo. En ese caso, ya ligándolo al caso de la violencia de género y evidentemente dentro del modelo de la moda rápida, la problemática se centra en que, basado en la composición de este sector, existe una sobrerepresentación de las mujeres en los trabajos que están de menores salarios, y también los más precarizados. Pues estos salarios son aquellos que se encuentran en dos terceras partes por debajo del promedio regional. Además de esto, existe una importante segregación por género que se caracteriza porque los trabajos que requieren menor nivel de calificación y los más precarios son aquellos en los que a las mujeres se les contrata más. Y esto tiene que ver con una falta de acceso a programas de capacitación y desarrollo de habilidades más calificadas, que se ve precisamente reflejada en uno de los casos más importantes, que es el de Bangladesh. Tomo el caso de Bangladesh porque es el segundo sector es el segundo país, es el segundo exportador de prendas a nivel mundial, pero también es una de las es una de las más importantes, está solo debajo de China, pero China también ya tiene un modelo económico distinto, y para Bangladesh el sector sigue siendo sigue siendo el más importante en términos del sector manufacturero y en términos de las exportaciones. Entonces, dentro de estas características, podemos ver en Bangladesh, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, que 4 de 5 trabajadores en la línea de producción, es decir, trabajos de corte y confección, o estos trabajos de menor calificación o de menor nivel, y también los más precarios, pues son mujeres, ¿no? Frente o en contraste con los cargos de supervisión o gerencia, en donde solamente 1 de cada 20 lo son. No existe evidencia, de acuerdo con la Organización Internacional de Trabajo, suficiente para atribuir estas condiciones a cosas como la edad, o la falta de educación, bueno, la falta de
capacitación, sino que más bien es a la falta de acceso a esos programas. No hay condiciones de igualdad para acceder a esos programas y eso es lo que, desde donde surge, ¿no?, la desigualdad. Además, a raíz de la pandemia de COVID, pues se vieron más afectadas las mujeres precisamente por la sobrerepresentación, precisamente porque están más sujetas a estas situaciones de vulnerabilidad, se vieron más afectadas porque están sujetas mayormente a trabajos temporales que promueven la falta de eh, seguridad social y pues estuvieron más propensas al desempleo. A eso se suma, toda esta condición se suma una brecha salarial de género que en promedio llega casi al 20%, aunque hay en muchos otros aunque hay países como India en los que llega a ser más del 50% tan solo en el sector. Además, tenemos también otras cuestiones que no son solamente, no las podemos encontrar solamente en el sector manufacturero o en el sector textil, sino que es algo que se ve creo que a nivel general, en muchos otros sectores, sobre todo hablando de mujeres que forman parte de la fuerza laboral, y es que las cuestiones ligadas a etnicidad, a migración y en el caso del sur de Asia, a la pertenencia a determinadas castas, facilitan en muchas ocasiones la explotación y el abuso laboral. A eso también se suma otras condiciones como el acoso sexual, la violencia sexual de las que son víctimas las mujeres en sus lugares de trabajo de parte de supervisores directos. El caso con la subcontratación a la que están, dentro de las que están parte, es que las marcas que las contratan, las marcas famosas que las contratan, marcas globales o estas empresas multinacionales, muchas veces dejan de tener responsabilidad o de asumir la responsabilidad para asegurar que las condiciones de en las que las mujeres, las condiciones de trabajo de las mujeres. Esto también ha llevado a feminicidios, como fue un caso, uno de los casos más sonados ocurrió en 2021 con uno de los proveedores de H&M en India, con una joven trabajadora que fue víctima de feminicidio por parte de su supervisor directo. Pero este caso lo que ilustra es precisamente que aunque había habido casos aunque había habido denuncias sobre este comportamiento, nunca se le relevó de su cargo ni nada por el estilo, lo cual culminó con el feminicidio de Yeyasre. También tenemos otras evidencias sobre las situaciones en las que viven las mujeres de violencia, como es el más reciente informe de Asia Fluidway Alliance y del Global Labor Justice, que en espacio de 4 meses evidenció cuáles eran los factores de riesgo en países específicos del sur de Asia que las mujeres estaban viviendo en este sector, dentro de sus espacios de trabajo, y estaban relacionados con situaciones de violencia verbal, violencia física, violencia sexual, falta de seguridad laboral, trabajo en condiciones insalubres, etcétera. Al respecto, es necesario que pongamos el foco en todas esas acciones con enfoque de género, con enfoque de la prevención de esta violencia de género que se están haciendo no solo a nivel de Asia, sino también pues en todo el mundo, ¿no? El primero y el más importante que me gustaría resaltar precisamente tiene que ver con la formación o la acción de las líderes sindicales que, a pesar de las trabas que se les ponen por el derecho de asociación que muchas veces les es impedido, muchas veces son amenazadas con revocarles sus contratos o con despedirlas injustamente si se organizan sindicalmente. Bueno, aún así ellas están respondiendo, organizándose de todos modos, y uno de estos ejemplos es el Women Workers Alliance en Pakistán, que surgió apenas en 2022. Pero también están otras cuestiones que están enfocadas sobre todo ya en las marcas y en el consumidor como tal, ¿no? Campañas globales que no solamente están en redes sociales, pero que están visibilizadas en redes sociales y que buscan determinar acciones concretas para precisamente abordar esta problemática.
En cuanto a las marcas, enfocadas a las marcas está el Fashion Transparency Index, que surgió como iniciativa de Fashion Revolution a raíz de el desastre de la Plaza Rana en Bangladesh, en la capital, en Dhaka, que acabó con la vida de más de 1,000 de los trabajadores, precisamente porque trabajaban en condiciones insalubres. Tan solo esa plaza no estaba pensada para albergar a los más de 3,000 trabajadores que ahí trabajaban y las maquinarias, sino que era una plaza comercial que fue mal adaptada para esas especificaciones. No contaba con las revisiones de la infraestructura, y de hecho se ha documentado que días antes y meses antes, de hecho, desde de que pasara el accidente, los trabajadores y las trabajadoras ya habían anunciado la existencia de daños en la infraestructura del edificio. Entonces, a raíz de esto, de ese desastre, surge este índice de transparencia enfocado en estas marcas, que lo que busca es que sean lo más transparentes respecto a la cadena de suministros de sus marcas, respecto a la situación de los derechos humanos que están viviendo sus trabajadores, el respeto de sus derechos laborales y del aseguramiento de los salarios justos. A esto también han surgido otras campañas también enfocadas en los consumidores, pero también en las marcas, como son las campañas de Pay Your Workers, Who Made Your Clothes y Clean Clothes Campaign, que justamente también esto evidencia, ¿no? Tratan de dar un enfoque, una resignificación a nosotros como consumidores sobre cuál es el valor real de nuestra ropa, cuál es el valor real de lo que consumimos, ¿no? Y a esto también se vincula con acciones enfocadas en la sostenibilidad, no solo del medio ambiente, sino también la sostenibilidad del modelo económico que sostiene a la moda rápida y ahora la moda ultra rápida, ¿no? Uno de ellos es la economía circular mediante prácticas como el upcycling, que es prácticamente este aprovechamiento de los textiles, de las ropas que ya se tienen, pensado precisamente tiene más que ver con un enfoque de mejorar el impacto o de impactar en las condiciones medioambientales que está produciendo este sector, pero también en darle una nueva resignificación a la ropa en términos de la calidad y de la cantidad de ropa que nosotros también consumimos. Y bueno, ya a manera de conclusión, como reflexiones, pues precisamente me gustaría hablar de cómo estas situaciones de violencia y violación a los derechos humanos, a los derechos laborales de las mujeres, se vincula con el concepto de violencia feminicida de Marsala Legarde. Para ella, recordemos que la violencia feminicida no está solamente enfocada o no se acota a las cuestiones de los feminicidios, sino que también habla de todas las prácticas, las condiciones históricas que facilita prácticas de violación a los derechos humanos de mujeres y niñas, que facilita también la desigualdad como tal y que promueve que la vida de las mujeres se vea en peligro. Creo que el desastre de Rana Plaza, de la Plaza Rana de Dhaka, es uno de los ejemplos de violencia feminicida que habla de esta definición del concepto como el fin último o el fin más violento de la violencia de género como tal, ¿no? En el que cuestiones como la inobservancia, la inobservancia y el tratar a las vidas de las mujeres como prácticamente desechables, precisamente suman a este fenómeno de violencia feminicida, que también arrastra la cadena de suministros de moda. También, pues, cuestionar qué tan sostenible precisamente es el modelo de la moda, como es conocido la moda rápida, pero también la moda ultra rápida, ¿no? Al respecto, existe este concepto de imperio del efímero del filósofo francés Gilles Lapotevsky, que justamente de inicios de los 80 ya cuestionaba el papel, el rol que tiene la moda como discurso y como estructura, y cómo se vincula al consumo como tal, al mundo consumista del sistema económico imperante. Sin embargo, también esto se ve reflejado, o esto también en términos actuales lo podemos ver en el fenómeno de las microtendencias.
La forma en la que consumimos está muy influenciada por estas microtendencias que existen y que se pueden ver de forma más, a lo mejor, inmediata, de forma más cotidiana en redes sociales. Porque el fenómeno Shein es la industria de la venta, la empresa de venta minorista que más que encabeza este proceso de moda ultra rápida, en el que ya no nada más se producen a niveles exorbitantes la indumentaria que nosotros vestimos, y bueno, a eso también nos lleva a cuestionar nuestro rol como consumidores y consumidoras, precisamente en preguntarnos cuál es el costo de las prendas que vestimos y si valdría la pena resignificar la moda y las prendas que nosotros vestimos. ¿Cuál es nuestro papel y cuál es la funcionalidad que tiene para nosotros la moda? Sin que eso también sin que eso no se traduzca en mayores exigencias también a las marcas que compramos, ¿no? Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación sobre algo tan importante y cotidiano como es la moda. Eh, Desgraciadamente, pues sí juega un rol bastante importante en la vida diaria de muchas trabajadoras alrededor del mundo. Pero bueno, seguiremos con esta conversación un poco más. Bueno, quisiera también recordarle al auditorio que por favor pongan sus comentarios y preguntas en nuestras diferentes redes sociales para que podamos después hacérselas llegar a las presentadoras del día de hoy, ya que vamos a atacar la última presentación del día, que está a cargo de Janet Chávez, presentando el tema de la inclusión del sistema financiero de las mujeres en Kenia como forma de violencia. Eh, Janet es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de interés son la economía financiera, la integración económica, pobreza y desarrollo económico, con especial énfasis en África. Cursó el diplomado de estudios sobre África y el diplomado de epistemologías feministas, economía y cultura, diálogos con Asia y África del programa universitario sobre estudios de Asia y África. Misma institución por la que obtuvo el Premio Anual de Investigación en Estudios sobre África a la mejor tesis en la categoría de licenciatura por su trabajo Inclusión Financiera e Innovación Tecnológica para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo económico. Un análisis del impacto de M-Pesa en Kenia de 2007 a 2020. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Economía con sede en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Adelante, Janet. Hola, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, antes que nada quisiera agradecer al POEA por la invitación a participar en este espacio y bueno, yo por ya no tardarme también tanto, voy a hablar sobre la inclusión al sistema financiero de las mujeres en Kenia como una forma de violencia. Ok. Bueno, primero voy a dar un breve repaso para plantear un poco el panorama de cómo está esto de la inclusión financiera en Kenia. No voy a ahondar tanto en cada una de las temáticas, pero para poder llegar a la problemática de cómo se está perpetrando esta violencia hacia las mujeres en la esfera financiera. Y bueno, un concepto muy rápido de la inclusión financiera que se le podría dar es básicamente cuando las personas pueden acceder a los servicios financieros de calidad a precios asequibles. Y actualmente es uno de los puntos clave en las agendas a nivel mundial, pues se busca insertar en la economía a aquellas personas que han sido excluidas, entre las cuales están las mujeres, esto para una reducción de la desigualdad. Y bueno, su exclusión de la economía está dada por diversos factores, los cuales varían dependiendo del país o la región en que se encuentren, tales como niveles inferiores de escolaridad, distribución inequitativa del tiempo, barreras regulatorias, entre otras. Y a modo de resumen, podemos poner las barreras a la inclusión financiera de las mujeres en los países del continente africano
en económicas y socioculturales. Por un lado, las económicas se refieren a que las mujeres no siempre cuentan con títulos de propiedad, por ejemplo. Además, reciben salarios menores en comparación con los hombres, lo cual las encasilla en clientes poco atractivos para instituciones financieras formales, y por lo mismo recurren a fuentes de financiamiento informales, caracterizadas por ser de corto plazo y con tasas de interés altas, lo cual volvería a su exclusión del sistema financiero, y con esto reafirma su vulnerabilidad en cuanto a las condiciones económicas que tienen. Por otro lado están las barreras socioculturales, que son estas normas establecidas en una sociedad acerca del papel que debe tomar la mujer, y justamente este tipo de barreras resultan difíciles de superar por su gran trascendencia en el tiempo, dando paso a una brecha de género por la capacidad de ejercer sus derechos económicos con la misma facilidad. Y particularmente en Kenia, aunque las leyes otorgan los mismos derechos entre hombres y mujeres, existen algunas zonas en donde, debido a las normas y costumbres, no aplica de la misma manera. Y bueno, aunque ha aumentado el nivel de inserción de la mujer en la economía en general, persisten barreras para ser partícipes en ella, y más aún para lograr acceder a fuentes de financiamiento en comparación con los hombres, y sobre todo en las zonas rurales. Y un caso específico, que es el dinero móvil en el sistema financiero. Bueno, en el continente africano se ha visto un aumento en cuanto al acceso a los servicios financieros, y esto ha sido apoyado en su mayoría por las innovaciones tecnológicas, como es este dinero móvil, que provee de servicios financieros a aquella parte de la población que se encuentra geográficamente dispersa y sin la infraestructura necesaria para que se inserten los bancos tradicionales. Y es justamente con esta ayuda de la tecnología financiera que el dinero móvil ha ido cambiando el sistema financiero, no solo en Kenia, sino también a nivel continental, a lo largo de África e incluso en el resto del mundo. Y uno de los factores que sirvieron para el rápido crecimiento del dinero móvil en Kenia se dio en los 90s con la desregulación de las telecomunicaciones, lo cual dejó fuera al Estado y dio paso a la entrada de inversión extranjera directa. Y también las mujeres han tomado mayor participación en el sistema de dinero móvil en comparación con la banca tradicional. Son las principales consumidoras de este tipo de sistemas, pero esto realmente no nos dice en qué condiciones se han visto insertadas las mujeres al sistema financiero en Kenia. Entonces es aquí cuando entramos a la problemática de cómo se puede ejercer, cómo se está ejerciendo violencia contra las mujeres al ser insertadas en un sistema financiero. Aquí. Lo que más salta a la vista son los altos niveles de endeudamiento. En un primer punto, en Kenia, los prestamistas no tienen manera de saber cuántos préstamos y de qué cantidades tiene una persona. Si bien algunos prestamistas brindan información a la Oficina de Crédito de Kenia, la información a menudo está incompleta, y la mayoría de los prestamistas digitales no son bancos y por lo tanto no están obligados a informar ningún dato. Y esto puede conducir a situaciones en las que los prestatarios toman más crédito del que pueden administrar, o que toman un préstamo para pagar otro, y con esto se crea un ciclo de endeudamiento con repercusiones potencialmente negativas para el consumidor, más no para el prestatario. Y aunque Kenia está a la vanguardia del crecimiento del crédito digital, otros países africanos no se han quedado atrás. Y bueno, así con esto los mercados se mueven más rápido que las regulaciones mismas en la mayoría de estos países. Y si bien el crédito digital tiene el potencial para poder beneficiar a las consumidoras, puesto que, como mencioné, son el principal cliente de los sistemas de dinero móvil,
los posibles riesgos que se encuentran deben justamente identificarse y mitigarse para que los beneficios realmente se materialicen. Y es que este riesgo de aumento del nivel de endeudamiento en las mujeres ya ha sido mencionado por otras autoras, como Sibel Kusimba, que en un estudio relataba el uso de Mshwari, que es un servicio de préstamos y ahorros ofrecido a través de la plataforma M-Pesa, un sistema de dinero móvil, el cual es muy popular y mayormente elegido en vez de los grupos de ahorro entre personas debido a la privacidad del préstamo digital, porque pues no se hacen preguntas sobre el uso del dinero. Y además las tasas de interés que se cobran son mucho menores al promedio en las instituciones bancarias tradicionales. Y con Shwari se presume como el inicio de una vida crediticia con la cual el monto de acceso va a ir aumentando conforme su uso y a la vez se impulsa la idea de emprendimiento entre las mujeres. Pero Kusimba relata que en una de las mujeres del estudio expresó que pidió un préstamo para ayudar a amigos y familiares. Posteriormente le pidió la misma cantidad a otro amigo para pagarle a Mshwari y tiempo después hizo lo contrario, repitiéndolo hasta que se formó una cadena en la cual al final debía esa cantidad y solo cambiaba a quién. Y de esto pues sale muy beneficiado M-Pesa al cobrar las tasas de interés sobre el préstamo, lo cual no era un caso aislado. Por lo tanto, este proyecto de inclusión financiera en Kenia tiene un gran riesgo con el crédito que se otorga a través de este tipo de servicios digitales que solo se encargan de cobrar en tiempo y forma, y esto resulta en un grave endeudamiento. Ahí está. Ya para ir cerrando un poco, bueno, es por ello que aun cuando se incita a las mujeres a crear fondos, redes entre personas y otras iniciativas por medio del dinero móvil, estas solo giran en torno a una lógica de emprendimiento entre las personas, mas no responde a la implementación de una política nacional que abogue realmente por la disminución de la brecha de género en el sector financiero. Y es debido a esta lógica de oportunidades por encima de la otra, que se tiende a ignorar las dinámicas políticas y socioeconómicas que han contribuido a crear y reproducir la desigualdad de género. Entonces, este enfoque de oportunidades ofrecidas por M-Pesa, por ejemplo, la oportunidad de trabajar por cuenta propia o de acceder a bienes y servicios básicos, se puede llegar a ver impulsada por narrativas que favorecen simplemente a los proveedores y a las instituciones financieras por encima de las mujeres, contrario a la búsqueda por una mejora en sus condiciones con ayuda del acceso a los servicios financieros. Y esto refleja cómo se aborda la inclusión financiera por medio del dinero móvil, el cual en vez de aportar como un derecho de la mujer a hacer uso de servicios financieros, termina siendo en mayor medida el resultado del manejo por parte de una empresa que crea oportunidades donde giran beneficios hacia estos por manejar un negocio social del dinero móvil. Y así se debilita el posible potencial del dinero móvil para contribuir a una transformación fundamental hacia la disminución de la brecha de género, la cual se deriva más de la falta de enfoques y medidas redistributivas que de la falta de servicios financieros, los cuales también necesitan ser regulados de una mejor manera. Y sobre todo, a las mujeres se les ve como clientes potenciales, pareciera que al servicio del capitalismo, es decir, se busca eliminar las barreras no con el fin de mejorar las condiciones para ellas, sino para que se unan a las largas filas de clientes, dejando en segundo plano su empoderamiento y mayor dependencia económica, como si esos fueran efectos colaterales de eso. Y es por ello que la inclusión financiera no se puede ver como el fin, sino solo como una posible herramienta. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet, por tu presentación.
Esto es muy, muy interesante, ya que justamente lo de esta idea del dinero móvil y la inclusión financiera es algo que lleva ya pues muchos años desarrollándose en países de África, de América Latina, pero también de Asia. Se ha visto mucho, por ejemplo, en el envío de remesas de la diáspora hindú que trabaja en Europa, no usan sistemas de banca tradicional para enviar el dinero a sus casas en la India, sino que utilizan pues diferentes esquemas financieros móviles para llevar a cabo, para llevar el dinero hasta allá, ¿no? Es muy interesante ver pues estas maneras de financiamiento paralelas que se han creado en busca de empoderar un poco más a sus usuarios y claramente pues las mujeres forman una parte importante de los usuarios de estas tecnologías. También se puede ver esto em, en la creación de los microcréditos, por ejemplo, también en países como Ghana, como la India, Bangladesh, en el sureste de Asia como Laos y Tailandia, en donde a veces no son ni siquiera los sistemas financieros tradicionales, sino ONGs que empiezan a crear este tipo de financiamiento para permitir a las mujeres invertir un poco de dinero para lanzarse en pequeñas empresas o pequeños negocios que les permitan mejorar sus ganancias económicas, ¿no? Entonces, pues así como hemos estado viendo en estas 4 presentaciones, las que quisiera agradecer pues a todas nuestras presentadoras por sus ideas, pues vemos muchos paralelismos creo que ha quedado muy claro que los problemas de las mujeres de violencias de género pues son globales, ya que vemos que desgraciadamente muchos de los problemas que las mexicanas o las latinoamericanas viven están reproducidos en otras partes del mundo, África, en Asia. Lo que vimos que Gabriela nos presentó sobre la industria textil, bueno, cabe recordar que cuando hubo el temblor de 2017, una gran parte de las víctimas mortales que hubo aquí en la Ciudad de México fueron trabajadores de la industria textil que estaban trabajando en uno de los edificios que se derrumbaron aquí en la ciudad, ¿no? Em, por otro lado, vemos que en la presentación de Michelle, pues así como las mujeres surcoreanas se han organizado para, por ejemplo, pelear sus derechos digitales, cuando hay delitos sexuales digitales, generalmente, bueno, en Corea, por lo que tengo entendido, hay muchos hombres que filman de manera ilegal, pues los baños o los lugares donde se ponen los probadores de ropa en las tiendas departamentales y después suben esos videos a internet, a veces cobrando por el acceso, entonces ellos se lucran, eh, mientras que pues no, las mujeres ven su reputación destruida en línea, ¿no? Entonces, eso mismo, bueno, aquí en México lo hemos visto también con la ley Olimpia. O sea que las problemáticas están desgraciadamente en todas partes. Las mujeres, gracias, por suerte, se están organizando para intentar, eh, pues poder obtener los mismos derechos que los hombres y además, pues, estar protegidas, ¿no? Daniela, en su presentación, a mí se me hizo muy interesante, pues esto del papel de la mujer en China siempre es polémico, ya que históricamente la mujer siempre ha sido relegada a un segundo plano. Cuando una mujer se casa, pues hace parte de la familia del hombre. Ni siquiera es que mantenga casi un contacto con su familia, sino que antes se le veía como, bueno, ahora ya no eres parte de nosotros y tienes que cuidar a la familia de tu esposo. Durante el comunismo, con la política de un solo niño, pues justamente eso fue lo que pasó. Se le dio prioridad a que nacieran más niños y a muchas de las niñas al nacer
pues se les dejaba morir para, ya que se les veía pues como una pérdida, que ya que al momento de la boda pues se iba a ir a la otra familia y la familia de la hija se quedaba sin nada, sin nadie que los pudiera cuidar cuando fueran más grandes o que pudiera continuar con el negocio familiar si así lo tenían. Entonces, ahí vemos pues, problemáticas desgraciadamente globales, pero al mismo tiempo pues permite también una organización de las mujeres a nivel global. Habría que ver, no sé, me gustaría preguntarles qué se podría hacer para que justamente las mujeres pues de todo el mundo se puedan unir en esta lucha por erradicar no solo la violencia en su contra, sino buscar una igualdad de derechos, ¿no? Nos encontramos que, pues sí, como hemos visto ahorita, estos problemas no son solo localizados, son globales y atienden a millones de mujeres que representan a la mitad de la población que contribuyen de una manera importantísima al desarrollo de nuestras sociedades y que merecen ser tratadas con un mayor respeto al que tienen en este momento. No sé si alguno de ustedes quisiera, pues, plantear a lo mejor algunas posibles maneras de colaborar entre las mujeres de las diferentes regiones del mundo para ver qué se puede hacer. Bueno, si gustan, yo tengo algunas ideas y creo que algo bien importante es la construcción de espacios donde se pueda dialogar y se pueda exponer cómo se generaliza y cómo nos construimos como mujeres. Porque retomando esta idea de elementos que trastocan las cuestiones de lo femenino y en las que las violencias se ven enfocadas, que son muy globales y a la vez tan generales y que nos parecen tan cercanas independientemente del espacio geográfico en el que estemos, creo que el hecho de poder identificar y conocer que hay otras formas en las que también se está pensando y se está discutiendo cómo llegar a esta concientización del género es bien importante porque nos permite identificarnos a través de los otros y de las otras, cuáles son esos espacios que aún no estamos viendo en nuestro día a día, ¿no? Por ejemplo, yo en mi trabajo me di cuenta que hay muchas prácticas que están totalmente masculinizadas y que en mi cotidianidad ya las di como por naturales, ¿no? Y las mujeres chinas es justo lo que están retomando ahorita, ¿no? Que prácticas históricas las han visto como naturales y que son totalmente masculinas, totalmente jerárquicas y patriarcales, y cómo irlas abordando, ¿no? Y bueno, no es comercial, pero en el PUEA hay un libro editado por la doctora Karina Vidaseca, que es Luces y Sombras Chinescas, y me parece que es un trabajo que nos permite encontrar desde la literatura y desde la escritura china y de las minorías, tanto de este país asiático como en México, cómo se representa a la mujer, ¿no? Y creo que la literatura tiene esta sensibilidad de poder acercarnos a temas del día a día de una forma más amable y más amigable, ¿no? Y poder reconocernos justo desde las otredades. Y es lo que se me viene a la mente. Y también el uso de las plataformas digitales. Creo que eso nos ayuda mucho al flujo de la información y a poder interpretar y comunicarnos desde otros idiomas que quizás no dominemos tanto, pero que haciendo uso de estas tecnologías nos permiten construir estos diálogos. Muchas gracias, Daniela. ¿Alguien más quisiera agregar algo sobre este tema? Si no, tenemos un comentario por parte de Alejandra Huerta González en Facebook, que dice que hay mucho que hacer todavía en estos dos países. Supongo que está hablando de la presentación de Michelle. Em, y tenemos que seguir trabajando. Muchas felicidades, Michelle y el resto de las compañeras. Fue muy interesante todo lo que nos compartieron. Por otro lado, Citia Galicia pregunta, buenas tardes, interesante sin duda alguna considerar en la agenda de la academia los estudios comparativos de cómo las
problemáticas que aquejan a las mujeres en África y Asia afecten potencialmente el respeto y reconocimiento de sus derechos humanos, lo cual desafortunadamente no dista de lo que acontece en nuestro país. Los análisis a los procesos productivos que tenemos en nuestro país se centran en su mayoría en el índice de producción e índices de costos-beneficios. Poco se analizan las violaciones de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras y también de muchos hombres. La falta de reconocimiento a su trabajo como factor principal en el beneficio de las grandes empresas y la necesidad de atender como prioritarios estos temas. Debemos ser conscientes y ubicar cómo podemos incidir para poner en la agenda pública ese reconocimiento tan fundamental y necesario que exige la atención de la violencia que aqueja a las mujeres en el mundo. Y sí, en efecto, sobre todo en en esta industria, por ejemplo, la industria textil, bueno, creo que no paramos de pasar de un escándalo al otro. Esto de la Plaza Rana fue algo que más o menos empezó. Antes ya habíamos visto la explotación de niños, por ejemplo, en las fábricas de tenis de Nike y otras marcas en Camboya y en Laos. Y en México, pues es bastante recurrente ver que grandes industrias de la moda, por ejemplo, se roban los diseños creados por las poblaciones indígenas, que generalmente crean sus diseños de manera tradicional, por lo cual les toma muchísimo trabajo llevar a cabo los bordados y pues ya simplemente a cualquier marca que le guste, se copia el diseño, no paga nada a las poblaciones indígenas y a las mujeres que lo crean y ellos se embolsan todo el dinero, ¿no? Entonces, se han creado también, o se han intentado crear maneras de control que permitan que estas grandes marcas paguen, aunque sea un porcentaje de sus beneficios a las comunidades, pero pues no se ha visto todavía resultados de ese lado. En lo que decía Daniela sobre las mujeres chinas, también hemos visto por allá eh, pues una revolución en contra de estas ideas del confucianismo tradicionales, ¿no? Cada vez más mujeres están en contra de simplemente casarse y ocuparse de la familia, sino que buscan tener una carrera profesional, a veces estudios de posgrado y muchas veces pues no, o sea, el hecho de fundar una familia ya no es una prioridad y eso ha desesperado a muchas pues, de las generaciones de sus papás, por ejemplo, ¿no? Llegando a inclusive a ver la creación de estos mercados de lo que se llaman las leftover women, que básicamente serían como mujeres dejadas, en donde los padres intentan buscar desesperadamente a una pareja para sus hijas, que generalmente pues simplemente no van a estar interesadas porque son mujeres profesionistas con un alto poder adquisitivo, con estudios, y pues no van a estar interesadas en salir con un hombre X que sus papás hayan conocido literalmente en la calle, ¿no? Entonces vemos que ha habido pequeños cambios en todos los países con grandes impactos pues vamos por buen camino, falta mucho, mucho por hacer. Este, creo que claramente, sobre todo aquí en nuestro país, la violencia de género y en contra de las mujeres, pues es un pendiente enorme. Ha habido pequeños cambios que han sido benéficos. Este año, por ejemplo, la Suprema Corte ratificando que es inconstitucional eh, eh, quitar el derecho al aborto, a ver si ya finalmente en todo el país tenemos leyes que garanticen el acceso al aborto. Desgraciadamente, pues cada vez vemos más países que caen en gobiernos populistas o extremistas y en todas partes del mundo se ven que los derechos de las mujeres se están pues, a veces reduciendo, ¿no? Argentina sería el último caso donde desgraciadamente pues Milei ha avisado que el aborto sería cancelado o que la igualdad de género y el matrimonio igualitario también. Entonces, se dan pasos adelante, desgraciadamente también se dan pasos atrás, pero
por suerte tenemos a jóvenes investigadoras como ustedes que siguen llevando a cabo esta agenda, que siguen analizando la situación de las mujeres en el mundo, no solo en México, y creo que mientras ustedes estén ahí, pues no nos va a quedar al resto de la sociedad a escucharlas, a apoyarlas, y pues muchas felicidades a todas ustedes por estas ponencias, ha sido excelente y esperemos que en un futuro podamos tenerlas de nuevo con pues una actualización de cómo han cambiado las cosas y esperemos que sea para bien. Creo que se ha conectado por ahí la doctora Alicia Girón, que es la directora del PUEA. No sé si quieras agregar algo, Alicia. No, pues muchísimas gracias porque todas ellas son jóvenes y futuras investigadores y docentes de nuestra universidad y los temas que han hecho, bueno, son realmente sobresalientes y bueno, lo mejor de todo es que queda la grabación para nuestro público en YouTube, en Face y bueno, pues muchísimas felicidades y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de un día tan importante como es el 25N, que es un día que se dedica a la violencia en contra de las mujeres, aunque diariamente las mujeres son violadas desde el punto de vista económico, cultural y y en todos los sectores, y sobre todo por las políticas económicas del propio gobierno. Muchísimas felicidades. Bueno, pues gracias a todos y todos los que nos hayan acompañado a través de nuestras redes sociales. Eh, no sé si quieran agregar una última cosa, Janet, Gabriela, Dani, Michele. ¿No? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Muchas gracias a todos, a todas por habernos escuchado y haber participado en esta discusión. Hasta luego. Gracias, hasta luego.